Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocerse, otros modos de aprender. Seguimos. Hola, soy Andrés Riesnik y hoy, junto a Julieta, profesora de formación ética y ciudadana, y junto a Alma, profesora de artes visuales, nos preguntamos: ¿somos lo que compramos? Ciudadano es la capacidad y una condición que otorga la comunidad para poder cumplir unas ciertas normas y reglas. Aquí todos somos iguales, nadie es diferente. Bueno, para mí ser ciudadano, dicho en términos muy simples, es estar, sentirse y participar en una comunidad y sobre todo ser reconocido por una comunidad. Es una condición que se le otorga a los ciudadanos de una comunidad. Creo que en el momento en el que nos sentimos más ciudadanos es en el que empatizamos, convivimos y nos desarrollamos con el otro. Y el ejemplo más claro que se puede dar hoy en día es el contexto actual, el de la pandemia, el del cuidado individual para el bien común, el de tomar las medidas necesarias para no afectar la salud del otro, que todo esto esté en gran parte en manos nuestras, porque la desidia de alguno puede llegar a costarle la vida a otros. Yo creo que esto que estamos viviendo es el ejemplo más claro de que es necesario la empatía y el cuidado con el resto de las personas que nos rodean. Creo que no hay personas que no tengan el derecho a ser ciudadanos o ciudadanas. Si bien creo que el derecho de ser ciudadano es el derecho más básico que puede llegar a existir en una sociedad, hay muchos grupos que no son reconocidos como tales y que son al contrario excluidos de todo tipo de bienes y servicios que deberían ser comunes para toda persona, todo humano. Creo el ejemplo más claro que se puede dar de este grupo sería el de los pueblos originarios, en el que está más marcada la exclusión y más marcada la miseria. ¿Qué es la ciudadanía y qué lugar ocupa en el mundo globalizado?
¿Cómo se construyen hábitos de consumo a través de las publicidades? ¿Cuál es el rol del Estado frente al mundo del consumo? ¿Y el de la escuela? ¿Somos lo que compramos? En el programa de hoy vamos a analizar a fondo los vínculos entre dos conceptos, ciudadanía y consumidores. Y vamos a tener en cuenta que sus límites en el presente están desdibujados. El capitalismo y la globalización parecen asumir que la libertad es la libertad de consumo. Los medios de comunicación y las grandes corporaciones nos construyen como consumidores desde la infancia, incluso nuestras prácticas más cotidianas, como la alimentación, la vestimenta y el juego. Y en aquellos espacios en donde participamos de nuestra condición ciudadana, el ámbito público, la calle y la escuela, nos encontramos con discursos que de forma implícita o explícita van moldeando nuestros imaginarios, nuestros deseos y nuestras posibilidades de ser y de actuar en este mundo. En este contexto, la participación ciudadana puede servir como motor para la producción de prácticas contrahegemónicas, por ejemplo, la contrapublicidad, que puede producir nuevos sentidos sobre el consumo, nuestras necesidades reales y la ciudadanía. El concepto de ciudadanía fue cambiando a lo largo de la historia. La primera definición dice que es ciudadana toda persona que habita en un territorio determinado y puede ejercer sus derechos políticos. Es decir, que la idea de ciudadanía, según nuestro sentido común, es la ciudadanía política. Una idea muy relacionada con la mirada legal, necesaria pero no suficiente. Seguramente te suenan algunos de estos ejemplos. Ciudadanas y ciudadanos son todos aquellos que pueden votar, quienes pueden ser elegidas y elegidos para cargos públicos, las y los que tienen documentos al día. Se puede tener más de una ciudadanía a la vez, por ejemplo, la peruana, la argentina. No es lo mismo hablar de ciudadanía en la antigua Grecia que con el surgimiento del Estado de Derecho en la modernidad. No es lo mismo porque en la antigua Grecia los ciudadanos eran aquellos que podían participar de la vida política, de la polis, como se llamaban las ciudades-estado. Generalmente eran varones de familias ricas y poderosas, dueños de propiedades, eran varones libres porque los esclavos, los extranjeros, las mujeres, las niñas y los niños quedaban por fuera de la ciudadanía. En el siglo XVII y XVIII se fueron consolidando los estados modernos y la ciudadanía pasó a estar íntimamente relacionada con la representación, los derechos, la nacionalidad. Por eso decimos que la ciudadanía no es una categoría estática. Por ejemplo, en nuestro país, la ciudadanía se fue ampliando con las luchas y el paso del tiempo. Primero fueron los varones de la clase dirigente los que pudieron ejercer la ciudadanía política a principios del siglo XX. Luego todos los varones, también los otros sectores sociales y más adelante, recién en 1947, se sumaron las mujeres. Y por último, en el 2012, las y los jóvenes. Estas líneas del tiempo nos sirven para comprender que las categorías son dinámicas, se van modificando de acuerdo a los contextos sociopolíticos, a las luchas, a la ampliación de los derechos. Porque la ciudadanía va más allá de la condición política y no se reduce a la posibilidad de elegir a nuestros representantes o de ser elegidas y elegidos para ejercer cargos públicos. Ciudadanas y ciudadanos son además quienes se sienten parte de una comunidad, quienes comparten tradiciones y costumbres y también quienes aún formando parte de esa comunidad pueden sentirse excluidas o excluidos en algunos aspectos. También podemos pensar en la ciudadanía desde lo que significa participar en la vida pública. En ese sentido, ciudadanas y ciudadanos somos todas y todos, porque somos sujetos activos de la comunidad en la que vivimos. Entonces nos surge la siguiente pregunta. ¿Toda ciudadanía implica una participación activa? ¿Se puede no participar de la comunidad en la que una o uno vive? Los sujetos vivimos en sociedad, por eso decimos que somos sujetos sociales. Nuestras prácticas, sean silenciosas o visibles, influyen en nuestra comunidad. Por ejemplo, cuando realizamos una asamblea en la escuela para decidir cómo organizar una feria comunitaria, algunas y algunos participarán manifestando a viva voz sus opiniones, otras y otros quizás asistan, pero no se animen a hablar. Y otras y otros quizás hasta no asistan a la asamblea. Cualquiera de estas posiciones va a influir en el desarrollo de la asamblea y también en el evento que estamos organizando. Esto se debe a que los modos de involucrarse en la vida pública son diversos y adquieren distintos sentidos en la misma práctica y en un contexto determinado. Cuando hablamos de ciudadanía, usualmente nos referimos a la posibilidad de involucrarnos en asuntos públicos para modificar el destino de un grupo, una comunidad, una sociedad o el pueblo. Lo que hacemos en nuestros hogares,
Los vínculos que allí construimos, lo que aprendemos y las decisiones que tomamos tienen directa relación con nuestra vida y en nuestra comunidad y con el contexto social, histórico, político, económico y cultural en el que estamos inmersos. Por ejemplo, no es lo mismo comprar alimentos frescos que congelados, cocinar en casa o consumir alimentos industrializados, comprar en una feria del barrio que hacerlo en un supermercado. Tampoco es lo mismo participar de las tareas del hogar que dejarlas solamente en manos de una adulta o de un adulto o acompañar a alguien que necesita nuestra ayuda que no hacerlo. No es lo mismo porque cada acción y cada práctica, por más pequeña y cotidiana que sea, forma parte del ejercicio de nuestra ciudadanía. Lo personal es político. Esta consigna fue tomada por el movimiento feminista y puede ayudarnos a explicar que aquello que sucede puertas adentro del hogar se relaciona con y construye también lo que pasa en nuestra sociedad. Es parte de la sociedad, de lo político. Una ciudadanía activa puede contribuir a visibilizar lo que sucede en la esfera privada, sobre todo las injusticias, y transformarlo en temáticas públicas. Modificar alguna práctica injusta o desigual que ocurre en nuestra casa puede ser entonces una forma de ejercer nuestra ciudadanía. Por algún lugar se empieza, ¿no? Sí, la forma de ciudadanía, como dijimos, va cambiando. Si en el Estado moderno esta se ejercía a través del ejercicio de la ciudadanía política, el feminismo, por ejemplo, plantea que hay que politizar la casa, que esa vida privada está atravesada por relaciones de poder que son políticas y que cambiarlas depende también de cómo se ejerza esa ciudadanía. Pero hoy en el mundo contemporáneo, en esto que algunos autores llaman posfordismo, esa combinación de capitalismo financiero y globalización, la condición ciudadana sufre otro cambio, porque pasamos de ser ciudadanos, ciudadanas, a consumidores. Para poder ejercer nuestra ciudadanía, para poder vivir en sociedad, estoy obligada y obligado a consumir. La existencia se despliega en el consumo, o eso es lo que el mercado pretende de nosotras y de nosotros. No consumimos todas y todos del mismo modo. No es lo mismo vivir en zonas urbanas que rurales, tener disponibles recursos como tierras, herramientas, maquinaria o dinero, que no tenerlos. Tampoco es lo mismo depender de un salario familiar que tener una producción familiar propia. Pero lo que estamos queriendo decir acá es que hoy la existencia se juega en el consumo. No estamos pensando en el consumo como la adquisición de bienes materiales para vivir, sino como un ideal en sí mismo. Claro, porque consumir se convirtió en un estilo de vida que construye un afuera y un adentro. Las y los que pueden consumir y las y los que no pueden. En las sociedades globales el consumo y la construcción de nuestra identidad están íntimamente relacionados. A pesar de todas estas evidentes desigualdades, el mercado pretende interpelarnos a todas y todos como consumidores. Los mundos que exhiben las publicidades, por ejemplo, suelen mostrarse como paraísos de consumo. Así lo llama Sueli Rolnik, una psicoanalista que analiza la condición contemporánea. Son paraísos, dice, porque ofrecen imágenes de cuerpos y de estilos de vida inalcanzables pero soñados. No se condicen con las realidades de la amplia mayoría de los y las consumidoras, pero son objeto de su deseo. Según lo que proponen las imágenes publicitarias, adquirir un producto nos permite pertenecer a esa realidad ficticia que ofrece el relato publicitario. De esta manera lo que se visibiliza, a su vez, invisibiliza otros modos de vida, otras realidades, otros cuerpos, otros deseos. El mercado, entonces, construye a un consumidor ciudadano que se comporta o que desea comportarse tal como la sociedad espera y tal como muestra en los discursos y mensajes masivos. Si eso no sucede, la sensación es la de que somos nosotros y nosotras los que venimos fallados y falladas. Se construye la idea de que, si no consumimos ciertos bienes industrializados, no pertenecemos. El mercado propone esta lógica fundamentalmente a través de la publicidad, los medios de comunicación masivos y el bombardeo de textos e imágenes en la vía pública. Un ejemplo de esto es que las publicidades le hablan a destinatarios muy específicos y generalmente muy estereotipados, en donde si no nos encontramos representadas o representados, sentimos la falta. Y ahí aparecen frases en nuestra cabeza como necesito ese objeto para ser como ella o como él. O esto me va a permitir hacer más amigos, establecer vínculos con otras y otros.
Una tras otra, estas exigencias nunca se detienen. La publicidad, además de tener un fin informativo, comercial y político, asume el papel de formadora de espectadores. ¿Cómo lo hace? Usando imágenes que resulten familiares para generar identificación. Usando imágenes que causen impacto. Usando imágenes que apelen a construcciones imaginarias, socialmente aceptadas, pero que no responden a la realidad. Es decir, que las publicidades contribuyen fuertemente a la creación de estereotipos sociales, culturales, étnicos, de género, entre muchos otros. En la publicidad infantil, generalmente los roles están marcados desde el género. Los niños pueden aparecer como traviesos, inquietos, alborotadores, rebeldes o inteligentes. Representan la irresponsabilidad, la despreocupación. Y también pueden aparecer como emprendedores, llenos de energía, confiados y seguros de sí mismos. Las niñas, en cambio, suelen aparecer como ordenadas, obedientes, pendientes de la apariencia estética, que aceptan las reglas de la madre, asumen el trabajo del hogar y la responsabilidad por las tareas del cuidado. La paradoja de esto es que hoy muchas y muchos ya no nos identificamos con lo que vemos en los anuncios. ¿Quiénes son aquellas y aquellos sujetos que aparecen en las publicidades? ¿Qué ideal de ciudadanía y de ciudadano construyen? ¿Cuál niegan? Podemos pensar entonces que el mercado construye ideales de consumidoras y consumidores, o ciudadanos y ciudadanas, pero de quienes solo espera fines de lucro. No hay ingenuidad o neutralidad a la hora de elegir ciertos cuerpos, objetos, colores y palabras en el discurso publicitario. Aquí aparece una gran red de sentidos. Cuando unos conceptos se unen con otros, además de su mensaje explícito, aparece otro implícito. Consumí que vas a ser más feliz. Consumí que de este modo vas a pertenecer. Consumí para ser más bella, mejor persona, para conseguir pareja, trabajo. Consumí porque si no, no sos. En las redes sociales, esta lógica está muy presente. Hoy se publicitan productos desde las distintas plataformas digitales y desde las redes sociales, y se establece una relación donde los límites entre la vida privada y el mercado se desdibujan. Actrices, actores, cantantes, instagramers, modelos e influencers exhiben su intimidad como soporte publicitario a la hora de ofertar un producto. Si ella o él lo usan, usarlo me llevará a tener una vida exitosa, un cuerpo legitimado socialmente, muchos seguidores. Zygmunt Bauman, un sociólogo polaco, expresó, estudió y escribió sobre este tránsito de la condición de ciudadano a consumidor. Dice, el mundo está lleno de posibilidades como una mesa de buffet, repleta de platos apetitosos cuya cantidad excede la capacidad de degustación del más eximio glotón. Los invitados son consumidores y el desafío más exigente e irritante que deben enfrentar es la necesidad de establecer prioridades. La necesidad de desechar algunas opciones y dejarlas inexploradas. La desdicha de los consumidores deriva del exceso y no de la escasez de opciones. Frente a esto nos preguntamos, ¿siempre fue así? A finales del siglo XVIII en Europa, con los nuevos desarrollos tecnológicos de la sociedad industrializada, llega una novedad a la arquitectura. Los vidrios de gran tamaño y con ellos las vidrieras o escaparates. En esa misma época, en los pasajes de París, la iluminación con faroles a gas hace que se despliegue la vida nocturna.
y las vitrinas transforman el consumo en un espectáculo. Ya no se trata de disfrutar de tomar un café en un bar, sino de hacerlo pudiendo mirar a las personas que pasan y al mismo tiempo pudiendo ser vistos. La contracara de estos, mirando desde afuera a quienes pueden sentarse a tomar café y quienes no pueden hacerlo separados por un vidrio. A partir de este cambio, comprar y consumir pasan a ser un objetivo en sí mismo, un acontecimiento espectacularizado que va más allá de la trascendencia de aquello que se compra. En aquel entonces, las vitrinas modificaron por completo los hábitos de consumo de las personas. Las galerías se multiplicaron en toda Europa y se convirtieron rápidamente en lugares de gran agitación social y cultural dentro de un creciente sistema económico, el capitalismo. ¿Se imaginan una ciudad sin vidrieras? ¿Cómo sería nuestra experiencia de recorrer las calles del lugar donde vivimos si no hubiera ni vidrieras, ni publicidades, ni carteles? Todo lo que el mercado ofrece en la vía pública de forma ostentosa se nos presenta como una multiplicidad de opciones que generan una sensación de libertad. Somos libres de elegir qué consumir. ¿Pero a esto lo llamamos libertad? ¿Realmente podemos elegir entre todas las opciones posibles? La libertad entendida de este modo y construida por el mercado se nos presenta como libertad de consumir. Si no consumo, no soy libre. La libertad es un concepto que solemos asociar a nuestros derechos individuales. Soy libre si hago lo que quiero. Soy libre si puedo adquirir lo que deseo. Lejos de esto, la libertad es un concepto más abarcativo. Desde una mirada ética, podemos decir que nadie es libre individualmente si no se logra primero una libertad compartida. Soy libre si puedo comprarme lo que quiero, pero hay otros tantos y otras tantas que no pueden hacerlo. Soy libre en una sociedad en la que la posibilidad de consumir es para algunos y no para otros. Zygmunt Bauman, en su texto Modernidad líquida, escribe lo siguiente. En una sociedad de consumo, compartir la dependencia del consumo, la dependencia universal de comprar, es la condición sine qua non de toda libertad individual, sobre todo de la libertad de ser diferente, de tener identidad. El producto masivo es el instrumento de la variedad individual. La identidad única e individual solo puede tallarse en la sustancia que cada uno compra y solamente puede conseguirse comprándola. Son personas blancas, hegemónicas y en caso de ser extranjeros suelen ser de Estados Unidos o de Inglaterra, que bueno, nada, rubio, de ojos celestes, de países ideales. Se construye ideales no solo desde la heteronorma, sino que también desde la perfección, o sea, el quieto, el que no se manifiesta, el que no le van a hacer un debate, el que no va a salir a marchar, el que no va a rayar una pared. Y se invisibiliza al ciudadano extranjero que no cumple con los ideales de extranjero en el sentido de, bueno, como nombré anteriormente, que sea estadounidense, blanco o gringo y blanco también. Se invisibiliza mucho al extranjero que viene de un país que no cumple con los ideales que el capitalismo otorga supuestamente o al país que se quiere llegar. No, creo que solamente en algunas manifestaciones feministas y son publicidades que te muestran, no sé, un canto enorme de mujeres marchas con pañuelos verdes, pero después una contrapublicidad también puede ser alguna sobre la diversidad o en cuanto a la orientación sexual, pero no sé, no se me ocurre ahora en este momento ninguna así puntualmente que haya sido una contrapublicidad.
Se construye ideales no solo desde la heteronorma, sino que también desde la perfección, o sea, el quieto, el que no se manifiesta, el que no le van a hacer un debate, el que no va a salir a marchar, el que no va a rayar una pared. Y se invisibiliza al ciudadano extranjero que no cumple con los ideales de extranjero, en el sentido de, bueno, como nombré anteriormente, que sea estadounidense, blanco o gringo y blanco también. Se invisibiliza mucho al extranjero que viene de un país que no cumple con los ideales que el capitalismo otorga supuestamente, o al país que se quiere llegar. La contrapublicidad que normalmente aparecen son los empaques del cigarro, y en donde aclaran los prejuicios que vienen por consumir de una manera excesiva el tabaco. Después, una contrapublicidad también puede ser alguna sobre la diversidad o en cuanto a la orientación sexual, pero no sé, no se me ocurre ahora en este momento ninguna así puntualmente que haya sido una contrapublicidad. Es importante trabajar todos estos temas en la escuela, porque es central entender cómo funciona el mundo globalizado y la economía de mercado en relación con las publicidades, observando qué estrategias se utilizan y de qué manera influyen en nuestro comportamiento y formación de opiniones. Entender estas operaciones es una manera de desarmar los mecanismos con los que actúan y colocarnos en una posición desde la que podamos ejercer una ciudadanía activa y reflexiva. La escuela es un espacio ideal para construir pensamiento crítico y poner en debate aquellos modelos o estereotipos sociales que influyen en la construcción y el desarrollo de nuestra identidad individual y colectiva. En la escuela podemos ver con otros y otras aquello que generalmente nos encuentra en soledad. En la escuela nos podemos preguntar y construir colectivamente interrogantes. Preguntarnos, por ejemplo, ¿qué nos pasa cuando vemos juntas y juntos una publicidad? ¿Alguna o alguno se siente identificada con los personajes que aparecen? ¿Y con las situaciones que se relatan? ¿Qué mensaje explícito transmite esta o aquella publicidad? ¿Hay mensajes implícitos o ocultos? Como vimos, el Estado también es un actor importante a la hora de arbitrar derechos entre el mercado y la ciudadanía. Pero, ¿cuál es el rol del Estado como articulador entre el mercado y la ciudadanía? ¿Tiene que protegernos? ¿Tiene que garantizarnos el acceso a la libertad de consumo? ¿Tiene que garantizarles a las empresas un marco de políticas económicas a través del cual puedan desarrollarse? La cuestión central sería plantearnos de qué manera el mercado y el consumo pueden constituirse en parte de las políticas públicas. El Estado cuenta con herramientas legales que nos sirven para garantizar que las y los ciudadanos estemos protegidos a la hora de consumir. Entonces, el Estado es el garante de estos derechos porque, además, el mercado es mediador para que podamos cubrir nuestras necesidades básicas. En la Argentina, los derechos del consumidor están establecidos en la Constitución Nacional y en la Ley 24.240 de la Defensa del Consumidor y la Ley de Lealtad Comercial 22.802. También se sancionaron leyes que se refieren a derechos relacionados con bienes y servicios específicos. La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor tiene como misión ejecutar las acciones para la aplicación y el control de las políticas vinculadas con la defensa del consumidor y a la vez coordinar las funciones de la Superintendencia del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. Tenemos herramientas legales para proteger y hacer cumplir nuestros derechos a la hora de consumir. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. La ciudadanía va mucho más allá de una concepción política. Contiene y a la vez excede la posibilidad de elegir a nuestros representantes y de ser elegidos para ejercer cargos públicos. Falso. Sí, obvio. O sea, la posibilidad de elegir a representantes y de ser representantes públicos en cargos públicos existe, pero la ciudadanía va mucho más allá de eso. También existe la participación del ciudadano, bueno, en la sociedad. Entonces sí, va mucho más allá de eso. Verdadero. Ciudadanas y ciudadanos son además quienes se sienten parte de una comunidad determinada, quienes comparten tradiciones y costumbres y también quienes se sienten excluidas y excluidos de la sociedad en la que viven.
Existen leyes en nuestro país que protegen y regulan nuestro consumo. Falso. Creo que es verdadero. Verdadero. El marco legal que regula el consumo y la publicidad de productos y servicios es muy amplio y es el Estado el encargado de garantizar que las empresas no incurran en prácticas abusivas hacia las y los consumidores. La escuela es un espacio ideal para construir una ciudadanía activa y crítica y para poner en debate aquellos modelos o estereotipos sociales que influyen en la construcción y el desarrollo de nuestra identidad individual y colectiva. Yo como estudiante y participante de la Mesa Federal de Centro de Estudiantes, creo que acá no voy a ponerlo en duda, es verdadero totalmente. Y es muy importante la participación nuestra para llegar a salir de la escuela con una ciudadanía plena, de decir, bueno, participo, me animo a hablar, mis ideales son estos. Es una construcción que haces dentro del aula y dentro de la escuela, también a través del centro de estudiantes y la participación que conlleva tener un centro de estudiantes. Es cómo te formás, es el lugar donde te formás para el mundo exterior y también para ir adentro, para los pares, para los profesores, así que sí, súpermente verdadero. Verdadero. Esta temática atraviesa nuestras vidas de distintas maneras, por eso es importante poder trabajarla en la escuela. Es central entender cómo funciona el mundo globalizado y la economía de mercado en relación con las publicidades, observando qué estrategias se utilizan y de qué maneras influyen en nuestros comportamientos y formación de opiniones. La ciudadanía no es siempre la misma. En la modernidad estuvo atada a instituciones como la familia, la escuela, los partidos políticos, y en la condición contemporánea se está transformando por el consumo. No sé si esto es un verdadero o falso, este punto, porque yo creo que es algo que es para debatir. O sea, para mí sí, la condición contemporánea se está transformando por el consumo y eso es producto de un sistema capitalista que nos viene maquinando la cabeza con que hay que consumir. Una lapicera, no voy a hacer un ejemplo así, sino que hay canciones como por ejemplo el Indio Solari que habla de Nike la cultura, que es muy interesante, detallar parte por parte de la canción, interpretarla de otra manera, porque es lo que nos muestra que la cultura de hoy era del consumo. Entonces sí, yo creo que la condición contemporánea se está transformando por el consumo y va más allá de muchas veces de nuestros ideales. Es el mismo sistema el que nos lleva a eso. Verdadero. En la actualidad, en la construcción de la ciudadanía está muy presente el mercado y los medios masivos de comunicación. Además de ciudadanos y ciudadanas, somos consumidores. Existe un tipo de publicidad ilícita que en su estrategia comunicativa da a conocer un producto a través de situaciones que afectan negativamente la sensibilidad del público. Falso. Sí, es verdadero y hay muchas publicidades de estas. A mí se me ocurre una que no sé si está muy bien, pero por ejemplo cuando las mujeres menstruamos, se nos muestra como algo que es malo. Bueno, ahora se viene deconstruyendo mucho con el movimiento feminista, pero se sigue mostrando como algo tabú, como algo malo, y en la tele esas publicidades son así. O sea, la estrategia comunicativa es como que nos afecta negativamente y afecta la sensibilidad del público cuando no debería ser así. Y así como esa hay muchas más. Verdadero. Los aspectos negativos de la publicidad ilícita dependen para su circulación de las leyes establecidas en cada país. Son estas las que definen si son perjudiciales o no para la sociedad y si las empresas deben o no modificar su estrategia promocional. La contrapublicidad es un buen ejemplo de una práctica ciudadana crítica. Puede ser efectiva a la hora de visibilizar las políticas de resistencia de una ciudadanía participativa enfocada en producir otros sentidos.
Buenos días chicos, buenos días chicas, mi nombre es Julián Pellegrini, soy psicólogo, también soy docente y creador del proyecto Squatters, que es un proyecto de contrapublicidad. Lo que hacemos en Squatters, que es este movimiento de contrapublicidad argentino, es construir una mirada crítica sobre los valores, las ideas y los imperativos de consumo que se normalizan a través del discurso publicitario. Pero como activistas no nos quedamos únicamente en el cuestionamiento o en la crítica, sino que pasamos a la acción mediante una forma de activismo contrapublicitario. ¿De qué se trata esto exactamente? Se trata de salir a responder al discurso de las empresas en el mismo terreno en el que nos interpelan. Es decir, salimos al espacio público para intervenir los carteles de publicidad, pintando, cambiando las frases, transformándolos para resignificar sus mensajes, para cuestionar aquello que nos muestran, para cuestionar aquello que dicen y también para sacar a la luz aquellas cosas que los anuncios comerciales ocultan. Lo que más critican los chicos y las chicas son las publicidades sexistas que muestran a las mujeres hipersexualizadas como objetos o como adornos para vender cualquier tipo de productos. Y junto a esto critican también los roles de género estereotipados que todavía hoy se siguen reproduciendo en la publicidad hegemónica, ¿no? Y también lo que les llama mucho la atención es la falta de diversidad humana que reflejan los modelos que utiliza la publicidad. Otra cosa que les llama mucho la atención a los y las estudiantes es cuando revisamos las distintas técnicas persuasivas que utilizan las publicidades para manipular a las audiencias. Muchas veces eso les genera indignación, ¿no? Y hacerse preguntas. Me acuerdo que una de las estudiantes se preguntaba por qué todo el tiempo intentan vendernos cosas que no necesitamos con estas técnicas persuasivas, ¿no? O también se preguntaban por qué nos venden comidas que saben que nos hacen mal, por ejemplo. Y de eso se tratan justamente los talleres, ¿no? De que los estudiantes y las estudiantes puedan empezar a hacerse preguntas, porque eso tiene que ver con empezar a leer críticamente estos mensajes comerciales que consumen permanentemente a través de las pantallas. Para nosotros, tener un ojo crítico tiene que ver con desnaturalizar nuestra mirada sobre la publicidad. Normalmente se piensa que la publicidad tiene una función meramente comercial y que sirve para vender productos nada más, y en la medida que solo sirve para vender productos, puede decir o hacer cualquier cosa. Pero nosotros promovemos una mirada más amplia, una mirada que llamamos multidimensional acerca de la publicidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que la publicidad no solamente tiene un impacto comercial en la audiencia, sino que también tiene un impacto subjetivo, tiene un impacto a nivel educativo, un impacto a nivel ambiental y también tiene un impacto a nivel de salud pública. Entonces, pensar la publicidad desde esta perspectiva multidimensional nos permite y les permite a los y las estudiantes hacer una lectura más amplia, una lectura crítica, más complejo de este fenómeno de la publicidad y entender los impactos que tiene para la sociedad. En términos de quienes hacen la publicidad, creo que es imprescindible que incluyan fuertemente la dimensión ética en su trabajo. Esto quiere decir que las agencias entiendan que son responsables no solamente de las publicidades que lanzan al mercado, sino también de las consecuencias sociales que tienen esas publicidades. O sea, que a la hora de elaborar las campañas tomen conciencia de las distintas formas en que la publicidad puede afectar a la sociedad. Y en términos de las audiencias, es decir, en términos de quienes consumimos la publicidad, me parece que es importante fomentar esta mirada crítica, esta visión multidimensional de la publicidad de la que les hablaba antes, para tener un ojo atento, ¿no? Que garantice que como comunidad podamos poner un límite a los excesos y a las manipulaciones de la industria publicitaria. Y de hecho eso es algo que viene ocurriendo ya hace tiempo, cuando la gente, las personas a través de las redes sociales hacen denuncias de distintas campañas de publicidad que consideran abusivas y las empresas se ven en la obligación de retirar esas campañas de circulación. Entonces, a mí me parece que esa es una batalla que tenemos que estar preparados y preparadas para dar
y me parece también que es una batalla que vale la pena dar. Bueno, chicos y chicas, espero que esta información les haya resultado de utilidad. Espero que también les anime a entrar en acción, a mirar críticamente todo lo que vemos en las pantallas. Y si quieren conocer más sobre la contrapublicidad, sobre lo que hacemos en Squatters, les invito a ir a visitarnos a Instagram, que es @proyectosquatters, y ahí van a encontrar un montón de material para poder seguir conociendo mucho más acerca de la contrapublicidad. ¿En qué momento de mi vida me convertí en consumidora o consumidor? ¿Qué habrá sido lo primero que quise comprar? ¿Habrá sido un caramelo? ¿Algún juguete? ¿De dónde habrá salido ese deseo? ¿De mis pares? ¿De mi familia? ¿De algo que vi por la calle? ¿De alguna publicidad que vi en la tele? Los publicistas han comprobado que lo más efectivo a la hora de formar futuros consumidores es destinar sus miradas al público infantil. Este uso de la infancia tiene un objetivo doble. Primero, familiarizar a las niñas y a los niños con determinadas marcas. Y segundo, crear una fuerte dependencia hacia el consumo. La publicidad actúa adaptando no solo los productos, sino los mensajes al desarrollo cognitivo, social y afectivo infantil. Junto a todo esto, el gran reto para las grandes multinacionales es crear lo que se denomina la construcción empresarial de la infancia, que permita explorar cada vez más la inclinación consumista de las niñas y niños, impulsando la imagen modelo que tendrían que seguir. Estos modelos suelen reflejar estilos de vida vinculados al consumo, así como también estereotipos de género. Este interés por la infancia viene motivado por una serie de razones. La influencia infantil sobre el consumo familiar, el interés de incorporar cuanto antes a las niñas y a los niños a la sociedad de consumo, el papel como compradores y consumidores de los menores. Cuando nosotros pensamos en el consumo infantil y podemos empezar a pensar en el mercado, decimos, bueno, el mercado tiene un conjunto de estrategias desplegadas para todo lo que es la movilización de la industria infantil. Otro de los actores importantes que tenemos que tener en cuenta para pensar el consumo infantil es el Estado, es decir, cuáles son las políticas, cuáles son las leyes, cuáles son algunas normas dictaminadas, ya sea por el gobierno o ya sea algunas políticas que tienen que ver incluso con la escuela, que pueden intervenir en las prácticas cotidianas, y dentro de esas prácticas cotidianas en una sociedad de consumo está el consumo, en este caso infantil. Los chicos y chicas pequeños pueden reconocer y nombrar determinadas marcas desde sus pocos años de vida. Incluso mucho antes de aprender a leer, reconocen y nombran muchos de los logos que ven. También existe lo que se denomina dinero culpable, que tiene que ver con aquellas cosas que los adultos compran a las chicas y chicos para satisfacer sus deseos inmediatos o para compensar circunstancias que puedan percibir como negativas. Por ejemplo, ausencias durante las jornadas laborales y falta de atención, entre otras cosas. A ver, ahora apretalo. Bueno, hoy fuimos a la juguetería y Mateo eligió unos autos. Tiene un número, ¿no? Sí, tiene el número 2. Es de carrera. ¿Podrá correr con Chevy? Muchas veces, si accedemos a entrar a una juguetería, es con la premisa de que llevamos uno de esos autitos que son medianamente accesibles. Y después está todo el mundo de la juguetería, que tiene cosas que son muy difíciles de conseguir y que es súper tentador. Y bueno, yo le permito que lo pruebe, que juegue, que se divierta, que lo disfrute. Es una posibilidad, pero le explico que no se puede. Con respecto a la alimentación, las niñas, los niños y los adolescentes tienden a estar más expuestos que los adultos a las estrategias de marketing de las industrias de alimentos y bebidas poco saludables, lo que genera una situación de mayor vulnerabilidad. En este punto, la regulación por parte del Estado de la publicidad de alimentos y bebidas cumple un rol esencial en la protección de los derechos de las personas que tengan acceso a ciertos productos.
a la vez que empodera a los sujetos en su acto de consumo, lo que es fundamental para garantizar hábitos más saludables. El consumo de alimentos de baja calidad nutricional, altos en azúcares, grasas y sal, como las bebidas azucaradas, los snacks y la mayoría de productos ultraprocesados, juega un rol preponderante en la construcción de algunos trastornos de la alimentación. Productos ultraprocesados que son dañinos para la salud. Tienen una pobre calidad nutricional y sabores intensos que estimulan las papilas gustativas. Imitan los alimentos. Estos son las golosinas y snacks con forma de o con sabor a. Y en algunos casos se los ve erróneamente como saludables. Por ejemplo, jugos de cajita con vitaminas. La publicidad en torno a la industria alimenticia infantil puede estar dirigida a las chicas y los chicos tanto como a los adultos. Así es que podemos encontrar en las góndolas leches en envases plateados para bebés inteligentes, bebidas para divertirse o conquistar parejas, suplementos y aditivos en los alimentos para ser más fuertes y atléticas o atléticos, galletitas con personajes de dibujitos o de películas recién estrenadas o que contienen figuritas o juguetes, envases con colores estridentes y llamativos. Algunos alimentos, además, se consumen porque se relacionan a ciertos tipos de estatus social, dan sentido de pertenencia. Les proponemos agarrar una imagen publicitaria de una revista o sacarle una foto a un afiche en la calle y hacer una contrapublicidad. Primero es necesario que nos hagamos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿a quién les parece que se dirige? Es decir, ¿qué destinatario construye? Para poder delinear cuestiones tales como la edad, la clase social, gustos y otros. 2. ¿Qué imaginario construye? Por ejemplo, si compro esto voy a tener más amigas o amigos, o voy a ser más exitosa o exitoso. 3. ¿Qué elementos aparecen en la imagen? ¿Qué objetos, personas, colores? Con estos disparadores vamos a modificar esa publicidad utilizando pintura, papeles, marcadores o lo que tengan a mano para dejar en evidencia los estereotipos y sentidos que esta publicidad refuerza. También vale hacerlo en la compu. El mundo publicitario utiliza herramientas del diseño gráfico para hacer que las publicidades se vean efectivas. La contrapublicidad también. Ten en cuenta algunas de estas herramientas. Armar una estructura que organice claramente la información. Un orden de lectura que permita recorrer los distintos elementos de la publicidad y la información que contiene. Una clara síntesis que permite ubicar rápidamente a qué orden pertenece la publicidad. El impacto, que es la capacidad de una publicidad de hacer que nos detengamos a mirarla y a leer la información que contiene. La pregnancia, que es la capacidad de permanecer en la memoria de quien la ve la mayor cantidad de tiempo posible. La tipografía también es clave. Por eso los publicistas tienen en cuenta que las letras también son formas, son imágenes que como tales también aportan su retórica. Listo, una vez que tengan su contrapublicidad, a circularla en la cartelera de la escuela, el blog del curso o en las redes. Los estudios y teorías comunicacionales sobre la emisión se centraron históricamente en el rol de los medios masivos de comunicación y sus estrategias para generar interés y atención del público. En muchos casos se construyó en estas teorías la idea de que los medios eran omnipotentes y todopoderosos, que podían manipular a la audiencia sin que ésta pudiera ejercer un rol activo frente a los productos ofrecidos por el mercado. Posteriormente, hacia mediados del siglo XX, se empezó a pensar en el rol de quienes recibían dicha información o dichos discursos masivos, el rol de la audiencia. Aquí aparecen los estudios de recepción,
Estas investigaciones reubican la forma de estudiar estos procesos y se centran en el sujeto receptor y en su proceso de recepción, siempre situado y contextualizado, enfatizando el estudio sobre la producción de sentido y la significación como tema de interés, pero también atendiendo a la interpretación de la audiencia. En este abordaje se asume que los medios de comunicación no son los únicos referentes del consumo. También encontramos referentes culturales, étnicos, de clase, generacionales o del lugar de procedencia en otros espacios. Todos estos referentes entran a jugar un papel mayor o menor en el proceso comunicacional y sirven de mediadores en las interacciones específicas entre medios y audiencia y entre consumidores y productos. Los estudios de recepción además entienden que la lectura de los mensajes es siempre polisémica, es decir, que puede interpretarse de muchas maneras distintas. Quienes consumimos publicidad, por ejemplo, siempre estamos haciendo una interpretación de lo que vemos o escuchamos a partir de nuestros propios patrones socioculturales aprendidos y establecidos y desarrollados a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, si en mi casa se consume un tipo de alimento en particular desde que nací, seguramente cuando vea una publicidad de este producto mi interpretación esté ligada a la nostalgia, los recuerdos y las costumbres de mi hogar. Distinto sería si jamás probé ese producto. Por eso los estudios de recepción cuestionan el determinismo y reconocen la creatividad y la iniciativa personal de los sujetos en sus intercambios comunicacionales. Creatividad e interpretación atravesada por las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales del sujeto. Así se reconoce la posibilidad de resistir críticamente a las ofertas masivas y sistematizadas de productos. Desde esta perspectiva aparece un margen de libertad, obviamente siempre atravesado por nuestras realidades, nuestro sentido común y nuestra historia individual y colectiva. ¿Hay algo que nos permita despegarnos del rol de consumidores? La contrapublicidad es una forma novedosa y pujante de resistencia cultural. Es una herramienta que se usa y desarrolla cada vez más alrededor del mundo para difundir las problemáticas sociales y promover el comportamiento crítico frente al consumismo y la invasión de las grandes empresas sobre nuestros espacios públicos y privados. La actividad contrapublicitaria es intrínsecamente una acción que interfiere, distorsiona o resignifica un determinado mensaje publicitario con el objeto de denunciar la práctica empresarial abusiva y los estilos de vida a los que nos conduce el modelo económico dominante. La contrapublicidad ironiza y combate los valores del discurso publicitario y se vale de las mismas técnicas y estrategias para conseguir el impacto deseado, buscando instalar en la sociedad una visión crítica sobre las consecuencias sociales y ambientales del consumo sin límites. En Argentina existe desde el año 2008 un colectivo heterogéneo de personas agrupados bajo el nombre de Proyecto Squatters, un término en inglés que podría traducirse como ocupantes ilegales, integrado por comunicadores, psicólogos y psicólogas, diseñadores y diseñadoras, artistas urbanos, que desarrollan acciones de activismo comunicacional, contrapublicitarias y performáticas tanto en el espacio público como en los entornos digitales con el fin de difundir una mirada crítica sobre la sociedad de consumo y las problemáticas sociales contemporáneas. A partir de la propuesta del colectivo se reúne un equipo interdisciplinario de docentes, psicólogos y artistas para transponer los contenidos prácticos y conceptuales de este grupo a un formato pedagógico con la intención de acercar una propuesta de charlas, talleres y capacitaciones a las escuelas, terciarios y universidades. Estos encuentros se proponen integrar ambos discursos, generando una nueva herramienta educativa para abordar el trabajo sobre los medios de comunicación, la sociedad de consumo, las problemáticas ambientales y las temáticas de género y diversidad, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación y los textos multimediales como objetos privilegiados para la construcción de un pensamiento crítico, la expresión y la creatividad. Hay un imaginario muy instalado que nos dice que vivimos en una sociedad de la libertad, donde cualquiera de nosotros es libre de consumir lo que quiera. O sea, somos libres frente a una necesidad de acceder a aquel consumo que permita saciar esa necesidad. El imaginario nos dice que si, por ejemplo,
tenemos sed. Tenemos la posibilidad de saciar esa sed entrando a un supermercado. Y en el supermercado nos vamos a encontrar con góndolas rellenas de productos para ser consumidos. ¿Tenés sed? Tenés toda una fila de gaseosas muy diversas para que elijas. La sed encuentra la libertad de elección en el producto necesario. Tenés gaseosas light, tenés gaseosas edulcoradas, tenés gaseosas más intensas. Claro que cuando te vas dando cuenta de esa diversidad, primero te das cuenta que se trata de solo 2 o 3 marcas. Y después de que esa diversidad es bastante reducida, lo que se presenta como algo heterogéneo se nos va volviendo cada vez más homogéneo. Y las supuestas diferencias empiezan a aparecer todas entre sí. Ser libre es entrar a un supermercado para elegir entre la marca A o la marca B. O ser libre en realidad es poder no entrar a un supermercado. Porque ahí conductistamente está vinculada nuestra sed con el ejercicio de compra. Estamos hablando ni más ni menos que de la clásica discusión filosófica entre el consumo y la necesidad. Partimos de necesidades básicas, necesidades varias que encuentran en el mercado la posibilidad por vía del consumo de ser paliadas, o, como sostiene el pensamiento crítico, el consumo crea necesidad y si les resulta demasiado, induce a la necesidad. ¿Consumimos lo que necesitamos o consumimos lo que se nos crea como opción de consumo a partir de una necesidad supuesta? Tal vez necesitemos volver a algo del clima epicúreo. Epicuro, un filósofo que todo el tiempo intentaba distinguir entre lo natural y lo no natural y entre lo necesario y lo innecesario. ¿Cuáles son nuestros deseos naturales y necesarios? Tal vez poniendo el acento en esa distinción nos reencontremos con un tipo de consumo que no se vuelva consumismo. Porque ¿saben qué? Si somos lo que consumimos, ¿no somos entonces lo que otros necesitan que seamos? En el programa de hoy nos preguntamos sobre la relación entre el ejercicio de la ciudadanía y el consumo. ¿Somos ciudadanos o consumidores? En primer lugar, pudimos visibilizar que el mercado y el mundo globalizado nos construyen a todos y todas como potenciales consumidores. Quienes se mantienen por fuera de esta lógica sufren de todos modos la presión de los constantes mensajes que incitan al consumo como fundamento de las construcciones identitarias. Si no consumo, no soy. Si no consumo, ¿no pertenezco? Frente a esta situación y realidad nos preguntamos sobre el rol del Estado como garante de nuestros derechos. Porque el Estado no solamente establece un marco normativo que debe proteger a los y las ciudadanas de los abusos del mercado, sino que también debe generar políticas públicas que modifiquen esta situación. En este punto, la escuela aparece como un espacio fundamental para instalar preguntas y una mirada crítica y reflexiva de las prácticas de consumo que comienzan desde nuestra infancia. También vimos que las y los ciudadanos pueden, a través del arte y la participación, habilitar estas reflexiones en otros ámbitos, como en la vía pública, con los proyectos de contrapublicidad. Conocer los mecanismos que utilizan la publicidad y el mercado
creado para vender productos y servicios es una herramienta para desarmar estos mismos mecanismos que operan sobre nuestros modos de entender la realidad. Para poder tomar una actitud crítica y activa frente a estas situaciones. Por eso es importante que la escuela incorpore estas temáticas al trabajo en el aula tempranamente, desde distintas disciplinas. Y trabajadas en forma transversal, ya que estos abordajes no solían estar en los contenidos curriculares. Porque son fundamentales para la ciudadanía y atraviesan nuestras prácticas y elecciones cotidianas. Por eso es importante trabajarlas desde el aula. Para poder sostener una ciudadanía capaz de proponer nuevas realidades y formas de vincularnos con aquello que consumimos. Es imposible pensar hoy en día en la ciudadanía si no abordamos críticamente la relación y las formas de consumo, individual y colectivo. ¿Y vos, sos lo que consumís? ¿Y nosotros, somos lo que consumimos?